¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos escuchan. Nuevamente con ustedes Gabriel Servín y bienvenidos a un nuevo capítulo de Manual de Supervivencia del Joven Adulto por Gabo. Si bien el capítulo pasado hablamos de las noticias, o más bien hicimos un recuento de las noticias de agosto, hice por ahí mención de un par de cosas, como por ejemplo Silver Guy, ¿no? Donde estaban pasando información falsa, estaban vendiendo productos con la etiqueta de que son milagrosos y de que son buenos contra el COVID, y también hice mención de algunos chips EMF que distribuye Amazon, porque supuestamente las redes 5G transmiten el COVID. Dicho todo esto, tuve la idea y creo que es de suma importancia hablar de este tipo de noticias que precisamente son conocidas como fake news o noticias falsas en español. Internet trajo consigo muchos beneficios, ¿no? Para nuestra vida cotidiana, y eso lo sabemos. Pero también una forma fácil de difundir información falsa. Las fake news precisamente son un buen ejemplo de esto. Considero que es sumamente importante, ya que estamos viviendo en una época de crisis y es importante estar muy bien informados, corroborar absolutamente todo lo que estamos viendo en internet. Todos hemos escuchado este término, ¿no? Sobre todo en programas de televisión que ya están mostrando efectos negativos de esta práctica. El término inglés para referirse a noticias falsas se explica por sí solo, ¿no? Noticias que no son verdaderas, pero que tienen muchos objetivos, ya sean electorales o incluso para causar pánico o provocar sentimiento de como de hacer justicia por mano propia, por mencionar algunos pocos ejemplos de entre tantos objetivos, ¿no? Esta última práctica es especialmente peligrosa, ya que se ha demostrado que las cadenas de rumores difundidas, por ejemplo por WhatsApp, provocaron linchamientos de inocentes en India, en México, por lo que actualmente la aplicación limita el reenvío de mensajes para combatir pues, precisamente esto, ¿no? Las noticias falsas. En el ámbito electoral, la práctica puede no causar una reacción tan violenta, pero puede ser desastrosa, ya que los candidatos utilizan esta táctica para empeñar la reputación de sus rivales. Por ejemplo, Brasil, ¿no? Durante las elecciones presidenciales se dieron agresivas campañas de desinformación dirigidas a pues, directamente los celulares de los votantes, los celulares de los ciudadanos. Y actualmente, y no parezco disco rayado, pero es un tema muy importante sobre el que se han generado noticias falsas, coronavirus. Ante el miedo y preocupación creado por todo esto del COVID, creo que no es ninguna sorpresa que las personas busquen o busquemos desesperadamente información en internet y redes sociales, porque queremos encontrar respuestas a estas dudas y estas inquietudes. Sin embargo, en muchas de estas ocasiones la información se encuentra en plataformas digitales, pues la verdad bastante dudosas o totalmente falsas. El tema de las noticias falsas es un tema muy importante que pocas veces se ha tomado en serio. En principio, creemos que la información, por ejemplo, que nuestros contactos nos mandan es verdadera, pero no siempre lo es. Evitar la desinformación no es cuestión sencilla, porque normalmente no somos conscientes de que el contenido que nos llega a través de redes sociales o que comparten nuestros contactos por WhatsApp es falso. Palabras de Per Masip, profesor del grado de periodismo de Blanquerna, URL, ¿no? URL en inglés. Él apunta que ante esta realidad no tomamos medidas protectoras porque no somos conscientes de que las necesitamos. Además, las personas tendemos a creer que la desinformación engaña a otros, pero no a nosotros mismos. Nos sentimos protegidos ante los bulos. Bulos es otro nombre que se le han asignado a noticias falsas. Prácticamente somos muy orgullosos como para creer que vamos a caer ante esto. Tendemos a considerar falsa aquella información que cuestiona nuestras convicciones, creencias, ideologías, costumbres. Generalmente aceptamos aquella que está alineada con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ver las cosas. Y Masip ha sido un importante exponente del problema de las noticias falsas y cómo evitarlas. Según el experto, siempre que hay momentos de crisis o cambio, la desinformación aumenta porque hay más gente, partidos políticos, empresas, gobiernos,
con intereses particulares que buscan sacar algún tipo de beneficio de todo esto, ¿no? Y en el caso del COVID, pues no es excepción. Twitter, por ejemplo, ha identificado más de 1.5 millones de cuentas sospechosas. O sea, imagínense, 1.5 millones de cuentas para manipular información de COVID. No solamente Masip ha estudiado de este fenómeno, la investigadora italiana Gloria Orighi, autora del libro Reputation, What It Is and Why It Matters, reputación, qué es y por qué importa, afirma que nuestra mejor herramienta para defendernos de las fake news es tener la capacidad de evaluar y juzgar la veracidad, no de la información, sino más bien de las fuentes que lo divulgan. Al momento de leer una nota o una publicación en plataformas digitales, sobre todo redes sociales, no se diga, Orighi nos invita a hacernos 4 preguntas. 1. ¿De dónde viene esta noticia? 2. ¿La fuente de la noticia tiene buena reputación? 3. ¿Quiénes son las autoridades que lo creen? Y 4. ¿Cuáles son mis razones para discrepar con estas autoridades? Además de Gloria y Masip, el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que hemos hablado de él antes aquí, reveló en un reciente estudio que las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidad de ser retuiteadas que las noticias verdaderas. En los últimos años las redes sociales han cambiado drásticamente la forma en que consumimos las noticias, ¿no? Cada instante estamos siendo bombardeados por una gran cantidad de información. Tan solo en Twitter creo que cada segundo se publican aproximadamente 6,000 mensajes. Y, o sea, imagínense, esto es Twitter y es una de las muchas redes sociales que frecuentamos. Podría parecer que tener acceso a más información sería pues algo positivo, ¿no? Generalmente positivo, algo beneficioso. Pero ¿qué sucede cuando la mayoría de la información que recibimos no es verdadera? Esta es la realidad con la que se encontraron precisamente estos investigadores del MIT, quienes en meses pasados publicaron los resultados de su investigación, en la que descubrieron que pues precisamente en Twitter las noticias falsas superan por muchísimo a las verdaderas. De acuerdo a palabras de este estudio, encontramos que la falsedad se difunde significativamente más lejos, rápido y profundamente que la verdad, en todas las categorías de la información y en muchos casos por un orden de magnitud. Una historia verdadera toma 6 veces más tiempo que una historia falsa para llegar a 1,500 personas. Y esto solamente limitándonos a 1,500 personas. Una posible explicación a este fenómeno es que las historias y notas falsas usualmente poseen un elemento como de novedad, ¿no? Algo sumamente atractivo que nos incita a compartirlas. Mentiras pueden ser pues simplemente irresistibles. Ante este panorama de falsedad, de inexactitud, del cual somos en parte responsables, ¿qué podemos hacer? Retomando palabras de Gloria, ella cree que actualmente estamos experimentando un cambio fundamental en nuestra relación con el conocimiento y la información. Ella explica que estamos pasando de la era de la información hacia, lamentablemente, era de la reputación, lo que significa que la información solo tendrá valor si ésta ya ha sido, filtrada, evaluada y comentada por otros, prácticamente si es trending topic, ¿no? Independientemente de su valor como noticia. Considerando estas ideas por Gloria Orighi, para encontrar el camino de la verdad debemos de saber elegir autoridades y fuentes a las que le daremos nuestra confianza. Es aquí donde nos encontramos con otro fenómeno llamado cámaras de eco. Una cámara de eco puede ser definida como una estructura social en la que otras voces relevantes han sido activamente desprestigiadas. Kathleen Hall Jameson y Frank Capella, autores del libro Echo Chamber, comparan una cámara de eco como podría parecer exagerado, pero comparan una cámara de eco a un culto, en el sentido en que los miembros de este culto son aislados de toda fuente externa, ¿no? Generalmente están aislados de todo
prácticamente todo en el mundo. Y todo lo que existe fuera del culto, pues es precisamente etiquetado como maligno, como desconfiable, ¿no? Como el anticristo, por así decirlo. Entonces, si una persona forma parte de una cámara de eco, estará automáticamente condicionada a creer solamente ciertas fuentes y va a desconfiar en absolutamente todo lo demás, sin importar la evidencia. Las cámaras de eco también pueden ayudarnos a entender otro fenómeno muy relacionado a las fake news. La también mencionada posverdad. Según la RAE, se define como toda aquella información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela, y aquí es el motivo por la cual es tan atractivo este término, apela a las emociones, creencias o deseos del público. La posverdad se define entonces como el fenómeno que se produce cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y creencias personales. De acuerdo al filósofo, humanista y pensador británico A.C. Grayling, quien hizo campaña por la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, prácticamente el movimiento contrario al Brexit, mira con horror la posibilidad de todo un mundo dominado por la posverdad. Todo el fenómeno, de acuerdo en sus palabras, todo el fenómeno de la posverdad es sobre mi opinión vale más que los hechos. Es cómo me siento al respecto de algo. Algo que es terriblemente narcisista. Y ha sido empoderado por el hecho de que todos, absolutamente todos, pueden publicar su opinión. Lo único que necesitas ahora es un iPhone. Y si no estás de acuerdo conmigo, me atacas a mí, no a mis ideas. Se produce una falacia ad hominem. Atacas directamente al hombre, no a sus argumentos. La posverdad, aunado a las noticias falsas, es una cultura online incapaz de distinguir entre realidad y ficción, asegura Grayling. Antes, si ponías, por ejemplo, las palabras existió él en Google, lo primero que te saliera era holocausto y lo peor de todo y lo más inverosímil, los vínculos te llevaban a versiones de que no ocurrió. Este proceso es corrosivo para nuestra conversación pública y advierte una cultura donde unos pocos reclamos de Twitter pues aparentemente tiene el mismo peso que una biblioteca llena de investigadores. Algo, si me preguntan a mí y seré directamente franco, es estúpido. El escenario actual internacional se parece a la de la era volátil e intolerante de los años, válgame Dios, de la Segunda Guerra Mundial. No solamente esto, otro término que se ha acuñado recientemente por la OMS o la Organización Mundial de la Salud es precisamente infodemia o infodemic, ¿no? Para referirse a un acceso de información acerca de un tema y mucha de la cual son bulos o fake news o rumores que dificultan que las personas encuentren fuentes y orientación fiables cuando lo necesiten. La infodemia surge como resultado de la rápida propagación de datos por medios de comunicación de precisamente libre acceso, como de nueva cuenta redes sociales como lo puede ser Facebook, lo puede ser Instagram, WhatsApp, Twitter. La inexistencia de estos filtros en estas plataformas propician desinformación del público. Y estas infodemias pueden propagarse por errores, desinformación y rumores durante una emergencia de salud, por Dios, lo que puede dificultar una respuesta efectiva y dejen de eso, ¿no? Se crea muchísima confusión y desconfianza entre las personas. Dicho todo esto, y como se podrán imaginar, actualmente no solamente combatimos con la pandemia del coronavirus, sino para rematar con la infodemia que ésta genera. Son pues varios los exponentes del enorme problema de las noticias falsas, desde idea de que creemos que somos inmunes, ¿no? Hasta términos como precisamente cámara de eco, posverdad, infodemia, entre otros. Ahora sí, dicho todo esto, ¿qué podemos hacer para evitar ser víctimas de las noticias falsas?
es aquí donde me gustaría tomar una pequeña pausa para hacer la recomendación de este capítulo. Es una página de internet que estaré compartiendo a través de la página oficial de Manual de Supervivencia del Joven Adulto por Facebook. Muchas gracias antes que nada para las personas que nos están siguiendo, y si no, háganlo, los invito, en serio se los agradezco mucho. Estaré compartiendo precisamente notas relevantes, las recomendaciones de cada capítulo. Y pues esta página, es prácticamente una herramienta virtual, ¿no? Que se llama smallseotools.com. Nuevamente estaré compartiendo la página en la página de Facebook. ¿Y qué hace esta herramienta, no? Prácticamente, una de las funciones que tiene es Domain Age Checker, que es revisión de la edad del dominio. Prácticamente ustedes insertan una página web de periódicos o noticieros relevantes, como lo puede ser New York Times, como lo puede ser The Guardian o El Guardián, que es un diario británico, como lo puede ser el Washington Herald. En México puede ser el Universal, La Jornada, Milenio, entre otros. Les permiten revisar la revista Proceso, se me ocurrió, les permite revisar la edad de ese dominio. Generalmente la mayoría de estas páginas que difunden pues información buena, ¿no? Porque es periodismo de calidad, están desde hace prácticamente 20 años, ¿no? 15 años, incluso todavía más. Si ustedes ponen el dominio de una página que encuentren en Facebook, por ejemplo, y que se vea algo así como blog o noticiero medio raro, medio sospechoso, pueden corroborar la edad de esa página, de ese dominio, y si ven que es relativamente nueva, creo que les dará una mejor opinión, ¿no? Una mejor perspectiva, y así evitaremos creer que van a hacer otro Disneyland en Querétaro, ¿no? Por decir una de tantas noticias. Ahora, retomando el tema, ¿qué podemos hacer? Existen muchas maneras para combatir este fenómeno. Por ejemplo, el tiempo puede hacer la diferencia. Tan simple como no te dejes llevar por la emoción. Cuando leemos, mejor dicho, ¿no? Una noticia destacada, es inevitable experimentar una emoción, ¿no? Y quieres, lo que piensas es inmediatamente quiero compartirla, porque quiero que todos mis contactos estén enterados y quiero que vean que yo fui de los primeros, ¿no? Que yo me di cuenta primero, que yo soy trending topic. Tómense un minuto antes de publicarlo, ¿no? Porque podrías tú, sin querer, sin malas intenciones, ser parte de la difusión de una noticia falsa. Y sobre todo leamos la nota completa, ¿no? No nos quedemos solamente con el encabezado ni con el primer párrafo. Es necesario leer todo el contenido. Antes de compartir, buscar la noticia en Google. Como bien lo dije, la mayoría de estas noticias están, por ejemplo, Twitter, a lo mejor en Instagram también, Facebook. Así como nos tomamos un tiempo, nada nos cuesta ir inmediatamente a Google, revisar lo relevante, ¿no? Si es de un actor, por ejemplo, googlear el nombre del actor y ver si efectivamente hay más fuentes, ¿no? Como, por ejemplo, de todos estos periódicos que les acabo de mencionar en la recomendación. Y ver si efectivamente es algo que todos tienen en común, ¿no? Si lo googleamos y nos lleva al enlace que vimos a Facebook, entonces es probable que ese contenido sea falso, ¿no? Revisar quién lo dijo. Así como en la vida diaria pues nos platican algo sorprendente o casi irreal, ¿no? Pues vaya, inverosímil. Siempre o cuando te llegan con el chisme, ¿no? Y te quedas como de ¿quién lo dijo? ¿Es confiable? Son las mismas preguntas que tenemos que hacer cuando veamos una nota en precisamente en redes sociales, ¿no? Alerta con todos los sitios apócrifos, aquellos con aspecto de los medios serios, pero con extensiones que provocan pues la sospecha, ¿no? Por ejemplo, si
Si ves algo como ABC News, pero es .com.co, pues como que, ok, duda un poco de su autenticidad, ¿no? Comprueben links y citas textuales. La comprobación del link o de las ligas lo pueden hacer precisamente con esta herramienta que estaré compartiendo en la página de Facebook. Una imagen. Una imagen puede decir todo. Y una foto puede revelar más de lo que la descripción dice, ¿no? Si una foto o una imagen les causa duda, siempre pueden hacer clic sobre la imagen, clic derecho. Y hay una opción que dice buscar imagen en Google. Si se trata de una imagen, por ejemplo, antigua o photoshopeada, manipulada, pues lo podrán verificar en los resultados de la búsqueda, ya que mostrará una lista de diferentes sitios donde usaron la misma imagen. Ahora, otro punto es demasiada publicidad para leer la nota. Las noticias falsas en serio son muy atractivas y utilizadas también como recursos para captar clics. Si te encuentras con una publicación de una noticia y esta te envía a un sitio que pues te llena completamente de publicidad, tanto que ni siquiera puedes leerlo bien, entonces seguramente estás ante una noticia manipulada o muy probablemente falsa. Otro punto, revisen errores gramaticales. No que seamos súper expertos en gramática todos, pero la mayoría, e insisto, de los periódicos de prestigio, los que realmente hacen periodismo, válgame la redundancia, escriben con seriedad, con profesionalismo, y siempre harán todo lo posible para que estos textos sean impecables. Si encuentras muchos errores, ya sea gramaticales u ortográficos, ya inmediatamente puedes sospechar del sitio. La falta de compromiso con la gramática es sin duda una de las principales señales para ver las fake news. Va a sonar un poco... mi siguiente punto va a sonar un poco cruel a lo mejor, ¿no? Siempre duden de los enlaces compartidos por amigos o familiares. Nos guste o no, lamentablemente no podemos creer todo lo que la gente comparte en las redes sociales. Y esto viene incluso si son amigos o familiares. Muchos casos pues pueden estar desinformados, no saben que están ante una fake news y por lo tanto es mejor evitar confiar en enlaces que se encuentran sobre todo WhatsApp e incluso Facebook, ¿no? Y de hecho también es una muy buena forma de evitar caer en estafas. Así que ojo con eso. Like a los medios de comunicación verificados. Siempre hagan más visibles las notas informativas de sus redes sociales. Una opción es precisamente seguir en las redes sociales páginas verificadas. No sé si han notado, por ejemplo, en Instagram o Twitter que tienen como esta palomita, como esta check, para precisamente corroborar de que es una cuenta verificada, es una cuenta que pertenece a una institución, persona, etc. Supongamos que llegamos al enlace, ¿no? Y supongamos que el que lo escribió hizo un trabajo impecable de gramática y demás. Revisen otros artículos de la página. Quizás todas las señales que hemos dado, o todos los puntos que hemos explicado aquí, alguna página o algún blog lo pueden pasar, ¿no? Pero siempre revisen otros artículos de estas páginas, si es que hay artículos disponibles para empezar, ¿no? Y por último, siempre revisen la relación entre el título y el artículo. Como mencionamos anteriormente, es bastante común ver fake news con títulos, no se diga amarillistas, ¿no? Esto, de nuevo, precisamente para llamar la atención del público y para que la gente comparta el artículo cuando vea esto y que estén conmocionados y ni siquiera han leído la noticia. Lo interesante es que muchas de estas noticias falsas, el contenido realmente tiene muy poco que ver con el título. Generalmente el título suele ser una versión como distorsionada de un pequeño detalle de algo que ocurrió recientemente y
pues prácticamente solo con leer la noticia sabrán si es así o no. Todas estas recomendaciones anteriores podrán parecer largas, podrán parecer tediosas, y probablemente para cuando me estén escuchando piensen, estamos hablando otra vez de noticias en vez de otros temas. Llegaremos a estos temas, se los prometo. Pero en serio es muy, muy, muy importante no caer en noticias falsas y sobre todo no difundirlas. Y de nuevo, no porque tengamos la mala intención o, como dicen por ahí, la mala leche de compartirlas. Simple y sencillamente caemos generalmente en todo esto. De nuevo, insisto, porque nos lo comparten nuestros familiares, vemos esta cadena en WhatsApp, queremos ser los primeros queremos ser trending topic, ¿no? En pocas palabras. Pero las noticias falsas han afectado muchísimo recientemente y afecta tanto a quien lo creyó como a todos los que lo compartieron, ¿no? Hay que aprender a ser adultos responsables en la era digital. Hay que aprender a ser jóvenes adultos responsables en la era digital. Con esto me despido deseándoles muy buen día, buena tarde o buena noche, dependiendo a la hora a la que me escuchen.